Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo de un coro combinado de estudiantes de la Universidad Brigham Young. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Russell M. Nelson, quien preside la conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestros saludos a todos los que asisten o que participan mediante televisión, radio o internet. Asimismo, damos la bienvenida a quienes están viendo esta reunión en centros de estaca en varias partes del mundo donde la conferencia se transmite vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo de un coro combinado de alumnos de la Universidad Brigham Young bajo la dirección de Rosalind Hall y Andrew Crane, con Linda Margetts y Bonnie Goodliff al órgano. El coro dará comienzo a esta reunión cantando «Oh Rey de Reyes, ven». La primera oración la ofrecerá el elder Brent H. Nielsen de los 70. King of kings, we pray.
Nuestro Padre Celestial, estamos reunidos juntos el día de hoy en este centro de conferencia y en lugares alrededor del mundo en que los miembros y amigos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días están. Te amamos, amamos a tu Hijo Jesucristo. Agradecemos por su expiación, lo cual hace todas las cosas posibles por nosotros. Agradecemos por los profetas y apóstoles que nos enseñarán el día de hoy y te suplicamos que nos bendigas con ojos para ver y oídos para escuchar. Agradecemos que tenemos templos y nos ayudan a conectarnos hacia ti. Agradecemos especialmente por los misioneros que sirven en todo el mundo y te suplicamos que les bendigas con seguridad y salud y éxito. Pedimos que tu Espíritu esté con nosotros en esta reunión. Por favor, abre los cielos para que podamos saber qué es lo que debemos hacer y cómo actuar. Te amamos y rogamos por estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. El presidente Dallin H. Oaks ahora presentará a los oficiales generales y setentas de área de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Después de ello, Kevin R. Jurgensen, director ejecutivo del Departamento de Auditorías de la Iglesia, leerá el informe anual. Ahora presentaré a las autoridades generales, setentas de área y oficiales auxiliares de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Se propone que sostengamos a Russell Marion Nelson como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Dallin Harris Oaks como primer consejero de la primera presidencia y a Henry Benyon Eyring como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos a Dallin H. Oaks como presidente del Quórum de los 12 Apóstoles y a M. Russell Ballard como presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Los que estén a favor pueden indicarlo. Si hay opuestos, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como miembros del Quórum de los 12 Apóstoles: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Redlund, Garrick W. Gong y Ulises Soares. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Si hay opuestos, por la misma señal. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y al Quórum de los 12 Apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Se propone que relevemos a los siguientes élderes de su servicio como setentas de área. Élderes Victorino A. Bavida, L. Todd Butch, Peter M. Johnson, John A. McCune, Mark L. Pace, James R. Rasband y Benjamin M. Z. Tai. Los que deseen unirse a nosotros para expresar agradecimiento a estos hermanos por su dedicado servicio, pueden hacerlo levantando la mano. Se propone que relevemos con profunda gratitud a los hermanos Tad R. Callister, Devin G. Durant y Brian K. Ashton como Presidencia General de la Escuela Dominical. Quienes deseen unirse a nosotros para expresar aprecio a estos hermanos por su extraordinario servicio, sírvanse manifestarlo.
Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como 70 autoridades generales: Rubén V. Aliot, Jorge M. Alvarado, Hans T. Bohm, L. Todd Bach, Ricardo P. Jiménez, Peter M. Johnson, John A. McCune, James R. Rasband, Benjamin M. Z. Tai y Alan R. Walker. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, con la misma señal. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como 70 de área: Solomon I. Aliche, Guillermo A. Álvarez, Julius F. Barrientos, Dale A. Barney, James H. Becker, Kevin G. Brown, Mark S. Bryce, M. Carlos Cabral, Dunstan G. B. T. Chatambuca, Alan C. K. Chong, Christian C. Chigbundu, Paul N. Clayton, Karim del Valle, Hiroyuki Domon, Bernard P. Donato, Mark D. Eddy, Zachary F. Evans, Henry J. Eyring, Sapele Faalogo, hijo, David L. Fixner, John J. Gallego, Efraín R. García, Robert Gordon, Mark A. Gottfredson, Thomas Honey, Michael J. Hess, Glenn M. Holmes, Richard S. Hutchins, Tito Ibáñez, Akinori Ito, Jeremy R. Yagi, Kelly R. Johnson, Christopher Hyunsu Kim, H. Moroni Klein, Inoke F. Kupu, Stephen Chi Kong Lai, Víctor de Lataro, Tarmo Leb, Itzcoatl Lozano, Kevin J. Litgo, Edgar P. Montes, S. Efraín Msane, Luis C. de Queiroz, Ifano Mesana, Razolón Draive, Eduardo Resec, Tomás G. Román, Ramón E. Sarmiento, Jonathan S. Schmidt, Vai Sikahema, de Nelson Silva, Luis Espina, Carlos G. Sofert,
Voy R. Taoali, Sergio R. Vargas y Marcus Sarce. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay. Gracias. Se propone que sostengamos a Mark L. Pace para que preste servicio como presidente general de la Escuela Dominical, con Milton Darrocha Camargo como primer consejero y Jan Eric Newman como segundo consejero. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. ¿Alguien en contra? Puede indicarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, setentas de área y presidencias generales de organizaciones auxiliares, tal cual se encuentran constituidas. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay. Presidente Nelson, el voto ha sido registrado. Invitamos a quienes se hayan opuesto a alguno de los sostenimientos propuestos a que se comuniquen con su presidente de estaca. Hermanos y hermanas, agradecemos su fe y sus continuas oraciones a favor de los líderes de la Iglesia. Invitamos a los nuevos 70 autoridades generales y a la nueva presidencia general de la Escuela Dominical a que ocupen su lugar en el estrado. Como se anunció, Kevin R. Jorgensen leerá el informe de auditoría de la Iglesia de 2018. A la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estimados hermanos, según se nos indica por revelación en la sección 120 de Doctrina y Convenios, el Consejo encargado de la disposición de diezmos, compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispado presidente, autoriza el gasto de los fondos de la Iglesia. Las entidades de la Iglesia distribuyen los fondos conforme a los presupuestos, normas y procedimientos aprobados. La auditoría de la Iglesia, que está compuesta de profesionales acreditados y es independiente de los demás departamentos de la Iglesia, tiene la responsabilidad de efectuar auditorías con el fin de proporcionar garantía en cuanto a los donativos recibidos, los gastos efectuados y salvaguardar los bienes de la Iglesia. Con base en las auditorías efectuadas, el Departamento de Auditorías es de la opinión de que, en todos los aspectos pertinentes, los donativos recibidos, los gastos efectuados y los bienes de la Iglesia del año 2018 se han registrado y administrado de acuerdo con los presupuestos, las normas y las prácticas contables que han sido aprobados. La Iglesia sigue las prácticas que se enseñan a los miembros de vivir dentro de un presupuesto, evitar las deudas y ahorrar para los tiempos de necesidad. Atentamente, el Departamento de Auditorías de la Iglesia. Kevin R. Jorgensen, Director Administrativo. El coro ahora cantará Asombro me da. Después del himno, tendremos el privilegio de escuchar al presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Luego, le seguirá el elder Matthias Held de los 70.
Mis queridos hermanos y hermanas,
es maravilloso. Me resulta difícil creer que hace 71 años, en 1948, fui misionero en Inglaterra y que hace 44 años, Bárbara y yo llevábamos a nuestra familia a Canadá cuando fui presidente de la misión Toronto, Canadá, en abril de 1976. Mientras servía allí, fui llamado al primer quórum de los 70 y en 1985 inesperadamente fui llamado al quórum de los 12 apóstoles. A diferencia de mis llamamientos anteriores que conllevaban un relevo futuro, el relevo de mi llamamiento en los 12 no es la mejor opción ahora mismo. Sin embargo, ruego para que ese día llegue únicamente cuando haya terminado todo lo que el Señor me ha llamado a hacer. Al pensar en mis últimos 43 años de servicio como autoridad general y el privilegio que he tenido de ministrar a los hijos del Padre Celestial, me he dado cuenta más plenamente que Él desea que todos sus hijos hallen paz, gozo y felicidad en la vida. El profeta Lehi enseñó: existen los hombres y las mujeres para que tengan gozo. Hay muchas razones por las cuales es posible que la paz, el gozo y la felicidad nos eludan en esta vida, entre ellas la pobreza, las guerras, los desastres naturales y desafíos inesperados en el empleo, la salud y relaciones familiares. Aunque no podemos controlar muchas de esas fuerzas externas que afectan nuestra vida aquí en la tierra, al esforzarnos por llegar a ser discípulos fieles del Señor Jesucristo, podemos encontrar paz, gozo y felicidad a pesar de las dificultades que giran a nuestro alrededor. Uno de mis hijos me dijo en una ocasión: «Papá, me pregunto si algún día lo lograré». Yo le respondí: «Todo lo que el Padre Celestial nos pide es que demos lo mejor de nosotros cada día». Hermanos y hermanas, den lo mejor de ustedes día tras día, y antes de lo que imaginan, se darán cuenta de que su Padre Celestial los conoce y les ama. Cuando sepan eso, cuando en verdad lo sepan, su vida tendrá un propósito real, cobrará sentido de verdad y se llenarán de gozo y paz. El Salvador, que es la luz del mundo, dijo: «Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas». Jesucristo es el nombre dado por el Padre, y no hay otro nombre dado mediante el cual el hombre pueda ser salvo. Así que es preciso que todos los hombres y mujeres tomen sobre sí el nombre dado por el Padre. Las Escrituras nos enseñan que Satanás quiere llevar a las personas a las tinieblas. Todo lo que hace es con el fin de bloquear la luz y la verdad del Evangelio de Jesucristo. Tal como Lehi enseñó a sus hijos, el diablo busca que todos los hombres sean miserables como él. Si la obra y gloria del Padre Celestial es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de los hombres y las mujeres, la obra de Lucifer es llevar a cabo la desdicha y la angustia interminable de los hijos de Dios. El pecado y la transgresión mitigan la luz de Cristo en nuestra vida. Por esa razón, nuestro objetivo es deleitarnos en dicha luz que nos brinda paz, gozo y felicidad. Durante el último año y medio, el Señor ha inspirado a su profeta y a los apóstoles a implementar varios ajustes maravillosos. Sin embargo, me preocupa que los propósitos espirituales de esos ajustes acaben perdiéndose en el entusiasmo de los cambios en sí. Joseph F. Smith dijo hace muchos años: «Se ha restaurado el Evangelio de Jesucristo verdadero, puro y sencillo. Somos responsables de mantenerlo en la tierra». Él también añadió que el Evangelio verdadero, puro y sencillo es la doctrina de salvación de Cristo. En los artículos de fe, el profeta José Smith enseñó que por la expiación de Cristo, todo el género humano
puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Los primeros principios del Evangelio son fe en el Señor Jesucristo, arrepentimiento, bautismo, el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. Su hermano Hiram les enseñó: prediquen una y otra vez y encontrarán que día tras día se les revelarán nuevos conceptos y luz adicional. Podrán estudiarlos más a fondo concerniente a eso y los podrán comprender claramente, y entonces los impartirán de tal manera que sean más claros para las personas a las que enseñen. La mejor manera en que podemos ver los propósitos espirituales de la Iglesia consiste en vivir las enseñanzas verdaderas, puras y sencillas de Cristo, y poner en práctica los dos grandes mandamientos del Salvador. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La obediencia a estos dos grandes mandamientos permite experimentar más paz y gozo. Cuando amemos y sirvamos al Señor al igual que al prójimo, de forma natural sentiremos mayor felicidad, y es la mejor manera de obtenerlo. Amar a Dios y amar al prójimo son los cimientos doctrinales de la administración, del aprendizaje centrado en el hogar con el apoyo de la Iglesia, de la adoración espiritual en el día de reposo y de la obra de salvación a ambos lados del velo con el apoyo de la sociedad de socorro y el quórum de élderes. Todo ello se basa en los mandamientos divinos de amar a Dios y amar al prójimo. ¿Puede haber algo más básico, fundamental y sencillo que esto? Vivir el plan del Evangelio verdadero, puro y sencillo nos permitirá contar con más tiempo para visitar a las viudas, viudos, huérfanos, los solitarios, enfermos y los pobres. Hallaremos paz, gozo y felicidad en la vida al prestar servicio al Señor y al prójimo. Los ajustes del día de reposo que hacen hincapié en el aprendizaje y el estudio del Evangelio centrados en el hogar con el apoyo de la Iglesia brindan la oportunidad de renovar nuestro espíritu y devoción a Dios dentro de las paredes de nuestro hogar. ¿Qué podría ser más sencillo, básico y profundo? Hermanos y hermanas, pueden ver que el aprendizaje y la enseñanza del Evangelio en nuestra familia constituyen una vía importante para hallar gozo y felicidad en la vida. El Salvador, refiriéndose al día de reposo, dijo: porque en verdad este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Él añadió: que el gozo sea cabal al regocijarse y orar, si hacéis estas cosas con acción de gracias, con corazones y semblantes alegres, y con corazones felices y semblantes alegres. Por favor, fíjense en algunas de las palabras fundamentales de esta revelación: gozo, regocijarse, acción de gracias. Corazones alegres, corazones felices y semblantes alegres. A mí me parece que la observancia del día de reposo debería colocar una sonrisa en el rostro. Al ministrar de una manera más elevada y santa, tengan en cuenta lo esencial que es saludar a todos los que asisten a las reuniones de nuestra iglesia, en particular a los miembros nuevos y visitantes. Todos deberíamos disfrutar al cantar los himnos y escuchar con atención las palabras de las oraciones sacramentales con el corazón y mente abiertos. Los testimonios de fe de nuestras reuniones de ayuno y testimonio los inicia un miembro del obispado, que comparte un breve testimonio centrado en el plan de felicidad y en el Evangelio verdadero, puro y sencillo de Cristo. Los demás debemos seguir ese ejemplo. Debemos recordar que hay otros lugares adecuados para contar relatos o compartir aventuras de viajes. Al mantener nuestros testimonios sencillos y centrados en el Evangelio de Jesucristo, Él nos renovará espiritualmente conforme compartamos nuestros testimonios los unos con los otros. La mejor manera de visualizar la administración eficaz es enfocarnos en amar a Dios y a nuestro prójimo. En pocas palabras,
Ministramos porque amamos a nuestro Padre Celestial y a sus hijos. Nuestra labor de ministración tendrá más éxito si lo hacemos de manera sencilla. El mayor gozo proviene de las cosas sencillas de la vida. Así que debemos tener cuidado y no pensar que hay que ampliar cualquiera de los ajustes que hemos recibido para edificar la fe y un testimonio fuerte en el corazón de los hijos de Dios. No compliquemos las cosas con más reuniones, expectativas, ni requisitos. Simplifiquen. En esa simplicidad hallarán la paz, el gozo y felicidad que he mencionado. Durante años, los propósitos de liderazgo de la Iglesia, tal como se indica en el Manual 2, son resultados claros y sencillos, de donde cito: los líderes instan a todos los miembros a recibir todas las ordenanzas esenciales del sacerdocio, así como a guardar los convenios relacionados con ellas y a hacerse merecedores de la exaltación y la vida eterna. Adultos, animen a cada adulto a ser digno de recibir las ordenanzas del templo. Enseñen a todos los adultos a buscar los nombres y datos de sus antepasados y a efectuar por ellos las ordenanzas vicarias del templo. Jóvenes, ayuden a cada uno de los hombres jóvenes a prepararse para recibir el sacerdocio de Melquisedec, así como para recibir las ordenanzas del templo y ser dignos de servir una misión de tiempo completo. Ayuden a cada una de las mujeres jóvenes a ser dignas de hacer y guardar convenios sagrados y de recibir las ordenanzas del templo. Fortalezcan a los jóvenes por medio de la participación en actividades significativas. Todos los miembros, ayuden a los líderes del sacerdocio y de las organizaciones auxiliares, a los consejos de barrio, misioneros de barrio de tiempo completo y a los miembros para que trabajen cooperativamente en un esfuerzo balanceado para rescatar a las personas, fortalecer a las familias y unidades de la Iglesia, aumentar la actividad del sacerdocio y congregar a Israel por medio de la conversión, retención y activación. Enseñen a los miembros a proveer para sí mismos y sus familias y a ayudar al pobre y al necesitado a la manera del Señor. Mi servicio en la Iglesia me ha bendecido con muchas experiencias espirituales extraordinarias y especiales. Soy testigo de que el Señor dirige su Iglesia para lograr sus propósitos. He recibido guía divina muy por encima de mi capacidad. Para mí, el gozo de vivir el Evangelio se ha centrado en la doctrina y el Evangelio verdaderos, puros y sencillos de Jesucristo. He prestado servicio bajo las llaves y la dirección de 6 profetas y presidentes de la Iglesia, desde Spencer W. Kimball hasta Russell M. Nelson. Testifico que cada uno de ellos fue y es el profeta escogido de Dios. Ellos nos han enseñado principios fundamentales acerca de la Iglesia y de la doctrina de Cristo. El presidente Nelson está haciendo avanzar la obra del Señor a un ritmo tan acelerado que nos deja sin aliento. Digo que nos deja sin aliento porque Él es el único de las autoridades generales que es mayor que yo, y me está costando seguirle el ritmo. Soy testigo de que a Él se le han conferido las llaves del sacerdocio y el manto de profeta de Dios está sobre Él. El presidente Nelson enseña el Evangelio verdadero, puro y sencillo, Evangelio de Jesucristo. Les doy mi testimonio de que Jesús es el Cristo y esta es su Iglesia, de lo cual testifico humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén. Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos ha dicho repetidamente que busquemos conocimiento tanto por el estudio como por la fe. Podemos recibir luz y comprensión no solo mediante razonamientos lógicos de nuestra mente, sino también mediante la guía e inspiración del Espíritu Santo. Tal fuente de entendimiento adicional no siempre ha sido parte de mi vida. Mi querida esposa Irene y yo nos unimos a la Iglesia hace 31 años, cuando recién nos habíamos casado.
Ambos habíamos crecido en Colombia, pero algunos meses después de casarnos mi ocupación nos llevó a vivir en Alemania. Éramos muy jóvenes y teníamos grandes esperanzas y expectativas. Fue una época especialmente emocionante y feliz para nosotros. Mientras yo me hallaba centrado en mi carrera, Irene sentía que recibiríamos algún tipo de mensaje de los cielos, aunque ignoraba cómo o cuándo. De modo que empezó a permitir entrar en casa a toda clase de vendedores ambulantes de enciclopedias, aspiradoras, libros, electrodomésticos de cocina y demás, siempre a la espera de aquel mensaje singular. Una noche me dijo que 2 jóvenes vestidos con trajes oscuros habían tocado a la puerta y que había sentido una impresión muy clara y distintiva de permitir que pasaran. Le habían dicho que querían hablar con ella sobre Dios, pero que regresarían de nuevo cuando yo también estuviera en casa. ¿Sería ese el esperado mensaje? Empezaron a visitarnos y con su guía leímos las Escrituras y entendimos la crucial importancia de Jesucristo como nuestro Salvador y Redentor. Pronto lamentamos el que nos hubieran bautizado cuando éramos bebés, ya que no había sido un convenio consciente. Sin embargo, el que nos bautizaran otra vez también significaría llegar a ser miembros de esta iglesia nueva, por lo que primero teníamos que entender verdaderamente todo sobre ella. Pero ¿cómo podríamos saber si todo lo que los misioneros nos decían sobre el Libro de Mormón, José Smith y el plan de salvación era realmente verdadero? Pues bien, de las palabras del Señor habíamos entendido que por sus frutos los conoceríamos. Por lo tanto, de un modo muy sistemático, empezamos a examinar la iglesia buscando esa clase de frutos con los ojos de nuestra mente tan racional. ¿Y qué vimos? Vimos gente amistosa y feliz y familias maravillosas que entendían que nuestro propósito es que sintamos gozo en la vida y no tan solo sufrimiento y desdicha. Una iglesia que no tiene clero remunerado, sino que los miembros mismos aceptan asignaciones y responsabilidades. Una iglesia en la que Jesucristo y las familias son el centro en todo, donde los miembros ayunan una vez al mes y donan para ayudar a los pobres y necesitados, donde se promueven hábitos saludables y se nos enseña a abstenernos de sustancias perjudiciales. Además, nos agradó el énfasis que se hace en el progreso individual, la formación, el trabajo arduo y la autosuficiencia. Aprendimos sobre el extraordinario programa de ayuda humanitaria. También nos impactaron las conferencias generales con la magnífica música y los profundos principios espirituales que se comparten en ellas. Al ver todo eso, no pudimos hallar falta alguna en la iglesia. Por el contrario, nos agradó en extremo todo lo que vimos. Sin embargo, aún así no podíamos decidirnos a ser bautizados, ya que queríamos saber todo antes de hacerlo. No obstante, incluso en nuestra indecisión, el Señor nos preparaba con paciencia, nos moldeaba y nos ayudaba a ver que debíamos aprender a discernir la verdad no solo mediante la mente racional, sino también mediante la muy apacible y delicada voz del Espíritu, la cual nos habla especialmente al corazón. Esa voz y el consiguiente sentimiento nos sobrevinieron una noche tras 10 meses de aprender el Evangelio cuando leímos en Mosía 18. Ya que deseáis llevar las cargas los unos de los otros y consolar a los que necesitan de consuelo, si este es el deseo de vuestros corazones, ¿qué os impide ser bautizados en el nombre del Señor? Ese pasaje del Libro de Mormón nos penetró el corazón y el alma, y de repente sentimos y supimos que en realidad no había razón para no bautizarnos. Comprendimos que los deseos que se mencionan en esos versículos también eran los deseos de nuestro corazón, y que esas cosas eran lo que en verdad importaba. Eran más importantes que entenderlo todo, porque ya sabíamos lo suficiente. Siempre habíamos confiado en la mano guiadora del amoroso Padre Celestial, y confiábamos en que seguiría guiándonos. Así que, ese mismo día, fijamos una fecha para el bautismo y pronto nos bautizamos. Por fin. ¿Qué aprendimos de esa experiencia? Primero, aprendimos que podemos confiar plenamente en el amoroso Padre Celestial, quien constantemente trata de ayudarnos a llegar a ser la persona que Él sabe que podemos llegar a ser. Confirmamos la gran verdad de sus palabras cuando dijo: «Daré a los hijos de los hombres línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí, y benditos son aquellos que escuchan mis preceptos, porque aprenderán sabiduría,
pues a quien reciba le daré más. Segundo, aprendimos que, además de la mente racional, hay otro factor concerniente a obtener conocimiento que nos brinda guía y entendimiento. Es la voz suave y apacible de su Santo Espíritu, que nos habla al corazón y también a la mente. Me gusta comparar ese principio con nuestra capacidad de ver. Nuestro Padre Celestial no nos ha dado un único ojo físico, sino dos. Podemos ver adecuadamente con un solo ojo, pero el segundo nos brinda otra perspectiva. Cuando ambas perspectivas se juntan en el cerebro, producen una imagen tridimensional de lo que nos rodea. Del mismo modo, se nos han dado dos fuentes de información por medio de nuestras capacidades físicas y espirituales. La mente produce una percepción mediante nuestros sentidos físicos y el razonamiento. No obstante, mediante el don del Espíritu Santo, el Padre también nos ha proporcionado una segunda perspectiva, que es realmente la más importante y verdadera porque proviene directamente de Él. Sin embargo, ya que los susurros del Espíritu a menudo son tan sutiles, muchas personas no tienen presente de modo consciente esa fuente adicional. Cuando las dos perspectivas se combinan en nuestra alma, el panorama completo muestra la realidad de las cosas como verdaderamente son. De hecho, mediante la perspectiva adicional del Espíritu Santo, ciertas realidades que se ven solo por medio del entendimiento mental pueden presentarse como engañosas o sencillamente incorrectas. Recuerden las palabras de Moroni: por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. En mis 31 años como miembro de la Iglesia he visto muchas veces que si confiamos solo en nuestra mente racional y negamos o descuidamos el entendimiento espiritual que podemos recibir mediante los susurros y las impresiones del Espíritu Santo, es como si transitáramos la vida con un solo ojo. Aunque, metafóricamente hablando, en realidad se nos han dado dos ojos. Solo la combinación de ambas vistas puede brindarnos el panorama verdadero y completo de todas las verdades y de todo lo que experimentamos en la vida, así como el entendimiento completo y profundo de nuestra identidad y propósito como hijos de un Padre Celestial viviente. Recuerdo lo que el presidente Nelson nos enseñó hace un año cuando dijo que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. He llegado a saber lo siguiente con certeza absoluta. Tenemos un amoroso Padre Celestial y todos acordamos venir a la tierra como parte de un plan divino. Jesús es el Cristo, Él vive y es mi Salvador y Redentor. Sé que se llamó a José, un humilde jovencito granjero, y que éste llegó a ser el gran profeta que inició la dispensación del cumplimiento de los tiempos, con todas sus llaves, poder y autoridad del santo sacerdocio de Dios. Sé que el Libro de Mormón es un segundo testigo de Jesucristo y que el objeto de las familias es permanecer juntas para siempre. Y sé que nuestro Señor Jesucristo dirige su iglesia restaurada, mediante nuestro profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson, hoy en día. Esas y otras muchas verdades preciadas han llegado a ser pilares espirituales de lo que Dios me está ayudando a llegar a ser. Anhelo las muchas nuevas enseñanzas que Él aún quiere que ustedes y yo recibamos a medida que atravesamos esta vida maravillosa y aprendemos tanto por el estudio como por la fe. Sé que estas cosas son verdaderas y testifico de ellas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Me and you to receive as we go through this wonderful life and learn even by study and also by faith. I know these things to be true and testify of them in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ahora el coro cantará Loor al Señor, al Todopoderoso, con la congregación.
Después del himno, escucharemos al elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles. A él le seguirá el elder Takashi Wada y el elder David P. Homer de los 70. Al concluir sus palabras, el coro cantará "Tan humilde al nacer". Esta es la Conferencia General Anual número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Poco antes de su crucifixión, Jesús fue llevado ante Pilato en el pretorio. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato. Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato le preguntó cínicamente: ¿qué es la verdad? Hoy en día en el mundo, la pregunta ¿qué es la verdad? Puede ser dolorosamente compleja para las mentes seculares. Una búsqueda en Google de qué es la verdad resulta en más de 1 millón de respuestas. Tenemos más información en nuestros teléfonos móviles que la que hay en todos los libros de la biblioteca. Vivimos con una sobrecarga de información y opiniones. Voces tentadoras y seductoras nos acechan por doquier. Atrapados en la confusión actual, no es de sorprender que muchos se identifiquen con las palabras que Protágoras le dijo al joven Sócrates hace 2500 años. Lo que es verdad para ti, dijo él, es verdad para ti. Y lo que es verdad para mí
es verdad para mí. Al ser bendecidos con el Evangelio restaurado de Jesucristo, nosotros declaramos que existen ciertas cosas que son absolutamente verdaderas. Esas verdades eternas son las mismas para cada hijo e hija de Dios. Las Escrituras enseñan, la verdad es el conocimiento de las cosas como son, como eran y como han de ser. La verdad mira hacia el pasado y hacia el futuro y expande la perspectiva de nuestro breve presente. Jesús dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida». La verdad nos muestra el camino a la vida eterna y viene solo mediante nuestro Salvador Jesucristo. No hay otra manera. Jesucristo nos enseña cómo debemos vivir y mediante su expiación y resurrección, Él nos ofrece el perdón de nuestros pecados y la inmortalidad más allá del velo. Eso es absolutamente verdadero. Él nos enseña que no es importante si somos ricos o pobres, prominentes o desconocidos, sofisticados o sencillos. En vez de ello, nuestra meta en la mortalidad es buscar fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo, elegir el bien sobre el mal y guardar sus mandamientos. Aunque celebramos las innovaciones de la ciencia y la medicina, las verdades de Dios trascienden más allá de esos descubrimientos. En oposición a las verdades de la eternidad, siempre han existido falsificaciones para apartar a los hijos de Dios de la verdad. Los argumentos del adversario siempre son los mismos. Escuchen estos, que se pronunciaron hace 2000 años. No puedes saber de las cosas que no veis. No es ningún crimen el que un hombre haga cualquier cosa. No es razonable que tal ser como Cristo sea el Hijo de Dios. Lo que ustedes creen es una loca tradición. Suena como nuestros días, ¿cierto? Con la restauración del Evangelio de Cristo, Dios nos ha dado la manera de aprender y conocer verdades espirituales esenciales. Las aprendemos por medio de las Escrituras, de nuestras oraciones, de nuestras propias experiencias, por el consejo de los profetas y apóstoles vivientes y de la guía del Espíritu Santo, quien nos ayuda a conocer la verdad de todas las cosas. Podemos conocer las cosas de Dios si las buscamos espiritualmente. Pablo dijo, «Nadie conoció las cosas de Dios a no ser que haya tenido el Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente». Contemplen ahora esta obra artística de Michael Murphy. Desde esta perspectiva, difícilmente creerán que se trate de una representación artística del ojo humano. Sin embargo, si observan los puntos desde una perspectiva diferente, apreciarán la belleza de la creación del artista. De la misma manera, nosotros vemos las verdades espirituales de Dios desde la perspectiva del ojo de la fe. Pablo dijo, «Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente». Yo no conocía que el tema del Elder Hales hasta que él dio su discurso, pero no nos enseñó de manera maravillosa en cuanto al ojo de la fe. Las Escrituras, nuestras oraciones, nuestras experiencias, los profetas modernos y el don del Espíritu Santo nos brindan la perspectiva espiritual de la verdad necesaria para nuestra trayectoria terrenal. Veamos la proclamación sobre la familia a través del ojo de la fe. El presidente Gordon B. Hinckley presentó La familia, una proclamación para el mundo, con las siguientes palabras. Con tanta sofistería que se hace pasar como verdad, con tanto engaño en cuanto a las normas y los valores, con tanta tentación de seguir los consejos del mundo, hemos sentido la necesidad de amonestar y advertir sobre todo ello. La proclamación comienza. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales y como tal,
Cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. Estas son verdades eternas. Ni ustedes ni yo somos un accidente de la naturaleza. Me encantan estas palabras. En el mundo premortal, hijos e hijas procreados como espíritus conocieron a Dios y lo adoraron como su Padre eterno y aceptaron su plan. Vivíamos antes de nuestro nacimiento. Nuestra identidad individual está grabada en nosotros para siempre. De maneras que no comprendemos plenamente, nuestro crecimiento espiritual allí en la vida preterrenal influye en lo que somos aquí. Aceptamos el plan de Dios. Sabíamos que en la tierra experimentaríamos dificultades, dolor y pesar. También sabíamos que el Salvador vendría y que en tanto demostráramos ser dignos, nos levantaríamos en la resurrección con aumentada gloria sobre nuestra cabeza para siempre jamás. La proclamación es clara. Declaramos que los medios por los cuales se crea la vida mortal son divinamente establecidos. Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios. El plan de nuestro Padre anima a un esposo y a su esposa a traer hijos al mundo y nos obliga a hablar en defensa del que no ha nacido. Si seleccionamos y elegimos lo que aceptaremos de la proclamación, nublamos nuestra visión eterna, dando demasiada importancia a nuestra vida aquí y ahora. El reflexionar con espíritu de oración sobre la proclamación con el ojo de la fe, comprendemos mejor cómo los principios están interconectados, se apoyan el uno al otro y revelan el plan de nuestro Padre para sus hijos. ¿Debemos realmente sorprendernos cuando los profetas de Dios declaran su voluntad y algunas personas aún tienen dudas? Por supuesto, algunos rechazan la voz de los profetas de inmediato, pero otras personas meditan con espíritu de oración sus preguntas sinceras, preguntas que se resolverán con paciencia y con el ojo de la fe. Si la proclamación se hubiera revelado en un siglo diferente, seguiría habiendo preguntas, pero serían distintas a las de hoy en día. Uno de los propósitos de los profetas es ayudarnos a resolver preguntas sinceras. Antes de ser presidente de la Iglesia, el presidente Russell M. Nelson dijo: "Los profetas ven con anticipación, ven los dolorosos peligros que el adversario ha colocado o colocará en nuestro camino. Los profetas también prevén las magníficas oportunidades y privilegios que aguardan a quienes escuchan con la intención de obedecer. Testifico de la verdad y del poder espiritual de la voz unánime de la primera presidencia y el quórum de los 12. En el transcurso de mi vida, he presenciado un cambio dramático en las creencias del mundo en cuanto a muchos de los principios de la proclamación. Durante mi adolescencia y en los primeros años de casado, muchos en el mundo se apartaron de la norma que llamamos la ley de castidad, que señala que las relaciones sexuales solo deben ocurrir entre un hombre y una mujer legítimamente casados. Cuando tenía entre 20 y 30 años, muchos abandonaron el principio de brindar protección al que no ha nacido, y el aborto se volvió más aceptable. En años recientes, muchos se han apartado de la ley de Dios que estipula que el matrimonio es la unión sagrada entre un hombre y una mujer. Ver cómo muchos se alejan de los límites que el Señor ha fijado nos recuerda ese día en Capernaum cuando el Salvador declaró su divinidad y, tristemente, muchos de sus discípulos ya no andaban con Él. Entonces el Salvador se volvió a los 12. ¿También vosotros queréis iros? Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay muchos jóvenes y personas mayores que son leales y fieles al Evangelio de Jesucristo, aun cuando sus experiencias no son precisamente las descritas en la proclamación sobre la familia.
niños cuyas vidas han sido sacudidas por el divorcio, jóvenes cuyos amigos se burlan de la ley de castidad, mujeres y hombres divorciados que han sido heridos profundamente por la infidelidad de su cónyuge, esposos y esposas que no pueden tener hijos, mujeres y hombres cuyo cónyuge no comparten sus creencias en el Evangelio restaurado, mujeres y hombres solteros que por diversos motivos no han podido casarse. Un amigo de hace más de 20 años, a quien admiro mucho, no se ha casado debido a que siente atracción hacia el mismo sexo. Él ha sido fiel a sus convenios del templo, ha desarrollado sus talentos creativos y profesionales y ha servido noblemente tanto en la iglesia como en la comunidad. Hace poco me dijo: puedo entender a los que se hallan en mi situación y deciden no guardar la ley de castidad en el mundo en el que vivimos. Sin embargo, ¿no nos pidió Cristo que no seamos del mundo? Es evidente que las normas de Dios son diferentes a las del mundo. Las leyes de los hombres, para los que quieren complacer a Dios, deben mostrar fe, paciencia y diligencia. A menudo, las leyes de los hombres dejan fuera los límites establecidos por las leyes de Dios. Mi esposa Katy y yo conocemos a una hermana soltera que tiene unos 40 años, muy talentosa en su vida profesional y sirve valerosamente en su barrio. Ella también ha guardado las leyes de Dios. Ella escribió: sueño con el día en que seré bendecida con un esposo e hijos. Aún lo estoy esperando. A veces mi situación hace que me sienta olvidada y sola. Pero intento no fijarme en lo que no tengo, y más bien centrarme en lo que sí tengo y en cómo puedo ayudar a otros. Servir a mis familiares en mi barrio y en el templo me ha ayudado. No estoy olvidada ni sola, porque formo parte de una familia, y todos lo somos, de una familia grande. Algunos podrán decir: usted no entiende mi situación. Puede que no, pero testifico que hay uno que sí entiende. Conoce sus cargas por causa de su sacrificio en el jardín y en la cruz. A medida que lo busquen y guarden sus mandamientos, les prometo que Él los bendecirá y aligerará las cargas que sean demasiado pesadas para una persona. Él les dará amigos eternos y oportunidades de servir. Y más importante, Él los llenará con el poderoso Espíritu del Espíritu Santo y hará descender sobre ustedes su fulgor y aprobación. Ninguna elección ni alternativa que nos prive de la compañía del Espíritu Santo o de las bendiciones de la eternidad merece nuestra atención. Sé que el Salvador vive. Testifico que Él es la fuente de toda verdad que realmente importa, y que Él cumplirá todas las bendiciones que ha prometido a quienes guarden sus mandamientos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro Padre Celestial nos ama. Él ha proporcionado un plan perfecto para que disfrutemos de sus bendiciones. En esta vida se nos invita a venir a Cristo y recibir el Evangelio restaurado por medio del bautismo, la recepción del Espíritu Santo y vivir fielmente el Evangelio. Nefi describe nuestro compromiso de ser bautizados como si entráramos en una estrecha y angosta senda, y nos recuerda que debemos seguir adelante con firmeza en Cristo, deleitándonos en las palabras de Cristo y perseverando hasta el fin para recibir todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene reservadas para nosotros. Nefi también nos recuerda que si nos deleitamos en las palabras de Cristo, ellas nos dirán todas las cosas que debemos hacer y nos darán el poder para vencer los ardientes dardos del adversario. Cuando era joven, creía que deleitarse era sencillamente tener una gran comida con arroz, sushi y salsa de soya.
Ahora sé que el verdadero deleite es más que disfrutar de una comida deliciosa. Es una experiencia que incluye gozar, nutrirse, celebrar, compartir, expresar amor a la familia y a los seres queridos, expresar gratitud a Dios y estrechar relaciones mientras se disfruta de una comida abundante e increíblemente deliciosa. Creo que cuando nos deleitamos en las palabras de Cristo, tenemos que pensar en el mismo tipo de experiencia. Deleitarse en las palabras es más que leerlas. Debería brindarnos gozo real y fortalecer nuestra relación con el Salvador. Esto se enseña claramente en el Libro de Mormón. Acuérdense del sueño de Lehi, cuando vio un árbol cuyo fruto es deseable para hacer a uno feliz. Ese fruto representa el amor de Dios, y cuando Lehi comió del fruto, era dulce, superior a todo cuanto él había probado. Su alma se llenó de un gozo inmenso y sintió el deseo de compartirlo con su familia. Cuando nos deleitamos, es probable que descubramos que ni la cantidad ni el tipo de comida importen si nuestro corazón rebosa de gratitud. La familia de Lehi se alimentó de carne cruda en el desierto, pero Nefi describió aquella dura prueba diciendo: «Y tan grandes fueron las bendiciones del Señor, que nuestras mujeres eran fuertes y pudieron crear hijos sin murmurar». A veces deleitarse supone experimentar y probar. Alma habla de una buena semilla que se planta en el corazón y al experimentar con ella nos damos cuenta de que empieza a ser deliciosa. Las bendiciones de deleitarse en las palabras de Cristo son poderosas y transforman nuestra vida. Me gustaría invitarlos a que apliquen en su vida 3 de esas bendiciones en particular. La primera, las palabras de Cristo pueden ayudarnos a aumentar nuestra capacidad espiritual actual para recibir revelación personal y nos guiarán de manera segura por la vida. Mormón enseña que las palabras de Cristo tienen una gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que es justo, y que son más poderosas que cualquier cosa que se pueda lograr por la espada. En mi búsqueda de la sabiduría de Dios para lidiar con mis propios desafíos, siempre que he puesto a prueba la virtud de la palabra de Dios, me he sentido inspirado y capaz de tomar decisiones prudentes, superar tentaciones y bendecir mi vida con mayor fe en Cristo y amor por quienes me rodean. Nuestro profeta Russell M. Nelson nos ha enseñado que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. La revelación necesaria llegará cuando pongamos a prueba la virtud de la palabra, y esa palabra será más poderosa que cualquier otra cosa que podamos probar o imaginar. La segunda, cuando tenemos problemas de identidad o falta de autoestima, la agradable palabra de Dios en las Escrituras nos ayudará a saber quiénes somos realmente y nos fortalecerá más allá de nuestra propia capacidad. Reconocer mi identidad como hijo de Dios fue uno de los momentos más dulces que he vivido. Al comienzo de mi adolescencia no sabía nada de las enseñanzas del Salvador. La primera vez que leí el Nuevo Testamento, las palabras de Cristo verdaderamente sanaron mi alma herida. Me di cuenta de que no estaba solo y de que soy un hijo de Dios. Al reconocer mi verdadera identidad, me di cuenta de mi potencial infinito por medio de la expiación de Cristo. Del mismo modo, Enos compartió su experiencia personal del entendimiento que se recibe al contemplar las palabras de Cristo. Cuando Enos dejó que las palabras que su padre le había enseñado en cuanto a la vida eterna y el gozo de los santos penetraran su corazón profundamente, su alma tuvo hambre y se arrodilló ante su Hacedor con potente oración. Y en esa oración llegó a conocer al Salvador y aprendió que tenemos un gran valor, que se nos ama y que nuestros errores son perdonados, y que ciertamente somos hijos de Dios. La tercera, podemos elevar la vida de los demás mediante las palabras de Cristo, así como Enos tuvo su propio momento y lugar en las palabras de Cristo cuando le tocaron su corazón. El Señor hará su parte para tocar el corazón de aquellos con quienes deseemos compartir el Evangelio. Muchos de nosotros nos hemos sentido desanimados al tratar de invitar a alguien a escuchar el Evangelio porque nuestro deseo no se hizo realidad. Sin importar el resultado, el Señor nos invita a abrir la boca y compartir el Evangelio con esas personas. Hace 2 años, el Señor tocó el corazón de mi querida madre, lo cual ayudó a que recibiera la ordenanza del bautismo.
Yo llevaba casi 35 años aguardando la llegada de ese día. A fin de que pudiera tomar esa decisión, muchos miembros de la iglesia realmente le ministraron como lo haría Cristo. Un domingo sintió que debía ir a las reuniones de la iglesia y siguió esa impresión. Mientras esperaba sentada en la primera fila a que empezara la reunión sacramental, un niño de 4 años se puso frente a ella y la miró. Ella lo saludó con una sonrisa. El pequeño se fue abruptamente y regresó a su asiento, que estaba en el otro extremo de la fila donde estaba sentada mi madre. Tomó algo del asiento, volvió a donde estaba mi madre, le dio un himnario y regresó a su asiento. Mi madre observó que había un himnario cada 2 sillas en la capilla. Podía haber tomado fácilmente uno de la silla a su lado, pero le impresionó el bondadoso e inocente acto del pequeño, el cual había aprendido en su hogar y en la iglesia. Fue un momento muy tierno para ella. Tuvo la fuerte impresión de que Dios la estaba invitando a venir y seguir al Salvador, y sintió que debía bautizarse. Aquel pequeño no procuró reconocimiento por lo que hizo, sino que simplemente se esforzó todo lo que pudo por vivir la palabra de Dios y amar a su prójimo. Su amabilidad supuso un importante cambio en el corazón de mi madre. Las palabras de Cristo tocarán de manera profunda el corazón y abrirán los ojos de los que aún no lo ven. 2 discípulos caminaron con Jesús en el camino a Emaús. Estaban tristes y no comprendían que el Salvador había triunfado sobre la muerte. En su dolor, no reconocieron al Cristo viviente que caminaba con ellos. Aun cuando Jesús les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían, ellos siguieron sin reconocerlo como el Salvador resucitado hasta que se sentaron y partieron el pan con Él. Entonces se abrieron sus ojos. A medida que nosotros o nuestros amigos, compañeros y vecinos nos deleitemos y partamos el pan con Él, se abrirán los ojos de nuestro entendimiento. Cuando los discípulos de Emaús reflexionaron en el tiempo que habían pasado con el Salvador resucitado, dijeron que el corazón les ardía mientras Él les abría las Escrituras. Así también será con nosotros. Para concluir, testifico que deleitarse en las palabras de Cristo puede suceder en cualquier momento y en cualquier ocasión si preparamos nuestro corazón para recibirlas. Deleitarse en las palabras de Cristo nos brindará revelación que dará sostén a nuestra vida, reafirmará nuestra verdadera identidad y valor ante Dios como sus hijos y conducirá a nuestros amigos a Cristo y a la vida sempiterna. Permítanme finalizar haciendo eco de la invitación de Nefi cuando dijo: debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitándoos en la palabra de Cristo y perseveráis hasta el fin, he aquí, así dice el Padre, tendréis la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hoy temprano por la mañana, mi esposa le dio a la madre de mi esposa le dio a mi esposa una nota que decía: querida madre, te amo. Al ir a almorzar, yo pensé que esto era algo muy hermoso y le escribí una nota que decía: mi querida, el presidente Nelson no me permitió dar mi discurso hoy, pero te amo. Y de alguna manera eso no me pareció correcto. Por lo tanto, aquí estamos y quiero agregar mis palabras a aquellas que ya fueron dadas en esta sesión. Hace muchos años viajé en una avioneta que tenía al mando un piloto que acababa de obtener su licencia. Al llegar a destino se le autorizó a aterrizar, pero al acercarnos a la pista sonó una alarma en la cabina que advertía al piloto a elevarse. Este miró al copiloto, que tenía más experiencia, quien apuntó hacia abajo lejos de la pista y dijo: ahora. El avión se movió rápidamente hacia la izquierda y hacia abajo. Luego subió a la altura adecuada, volvió a iniciar la maniobra de aterrizaje y llegamos sanos y salvos a nuestro destino. Más tarde,
Supimos que otro avión había sido autorizado a despegar. Si hubiéramos seguido las instrucciones de la alarma, habríamos girado hacia el avión que se aproximaba en lugar de alejarnos de él. Esa experiencia me enseñó dos lecciones: que en los momentos críticos de nuestra vida podemos recibir muchas voces y es vital que escuchemos las voces correctas. Vivimos en un mundo en el que muchas voces buscan nuestra atención. Las últimas noticias, tweets, blogs, podcasts, los convincentes consejos de Alexa, Siri, nos pueden resultar difícil de saber en qué voces confiar. Debemos buscar las mejores fuentes de verdad. En otras ocasiones seguimos lo que nos conviene, nos concentramos en una sola voz o asunto, o nos basamos en nuestra capacidad de pensar. Aunque todas estas avenidas pueden resultar útiles, la experiencia nos enseña que no siempre son fiables. Lo popular no es siempre lo mejor. La obsesión no ofrece ninguna dirección. La conveniencia pocas veces nos conduce a las cosas que importan. La fijación en una sola voz o asunto puede afectar nuestra capacidad de ver y basarnos únicamente en nuestra idea. Nos puede conducir a un estupor de pensamiento excesivamente intelectual. Si no tenemos cuidado, las voces equivocadas pueden alejarnos del Evangelio y llevarnos a lugares donde es difícil mantener la fe. Permítanme demostrar lo que quiero decir con una analogía y un ejemplo de las Escrituras. Los alpinistas suelen referirse a las alturas superiores a 8.000 metros como la zona de la muerte, porque allí no hay suficiente oxígeno. Hay un equivalente espiritual a la zona de la muerte. Si pensamos demasiado tiempo en lugares donde hay falta de fe, las voces aparentemente bien intencionadas nos despojarán del oxígeno espiritual que necesitamos. En el libro de Mormón leímos acerca de Coriol, que vivió una experiencia similar. Él disfrutaba de gran popularidad porque sus enseñanzas deleitaban a la mente carnal. Decía que todos tenían el derecho de hacer lo que ellos quisieron hacer. Argumentaba que la gente debía ser libre de actuar porque los mandamientos no son más que restricciones convenientes ideados. En su opinión, la creencia en la expiación de Jesucristo era el efecto de una mente desvariada. Coriol causó tanta agitación que lo llevaron ante el juez superior y el sumo sacerdote, y allí prorrumpió en palabras muy altaneras, criticando a los líderes y pidiendo una señal. Se le mostró una señal. Quedó mudo. Entonces Coriol se dio cuenta que había sido engañado y dijo: siempre lo he sabido. Coriol anduvo mendigando hasta que murió pisoteado por un grupo de soramitas. El último versículo de este relato contiene esta solemne reflexión, y así vemos que el diablo no amparará a sus hijos en el postrer día, sino que los arrastra aceleradamente al infierno, debido a que nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para nosotros. Él hace posible que podamos oír su voz. El Espíritu Santo es el tercer miembro de la Trinidad. Él da testimonio del Padre y que el Hijo fue enviado a enseñarnos todas las cosas. El Espíritu habla a cada persona de manera distinta y es posible que en diferentes ocasiones Él hable a una misma persona de maneras diferentes. Por ende, nos llevará toda la vida a aprender las muchas maneras en las que Él habla. A veces Él habla a nuestro corazón y a nuestra mente. En otras ocasiones, sus impresiones pueden ocupar nuestra mente o introducirse en nuestros sentimientos. Otras veces, habla paz a nuestro turbado corazón. Encontramos la voz de nuestro Padre en muchos sitios: al orar, al estudiar las Escrituras, al asistir a las reuniones de la iglesia, al participar en análisis del Evangelio o ir al templo.
Hoy sostuvimos a 15 hombres como profetas videntes y reveladores. Su espiritualidad y experiencia les aportan una perspectiva única que necesitamos desesperadamente. Nos dicen lo que Dios quiere que sepamos, ya sea popular o no. Buscar su voz en cualquiera de esos lugares es bueno, pero buscarlo en muchos de ellos es aún mejor. Y cuando la oímos, debemos seguir la dirección que nos señala. El apóstol Santiago dijo: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. El presidente Thomas S. Monson enseñó: velamos, esperamos, escuchamos esa voz suave y apacible. Cuando esa voz habla, las mujeres y los hombres sabios obedecen. Al comienzo de mi vida profesional, se nos pidió a la hermana Homer y a mí que aceptáramos un cambio de asignación laboral. En ese momento nos pareció una decisión importante. Estudiamos, ayunamos y oramos, pero la respuesta no llegaba. Finalmente tomamos una decisión y seguimos adelante. Al hacerlo, nos sentimos tranquilos y no tardamos en descubrir que fue una de las mejores jamás hecha. Por consiguiente, hemos aprendido que a veces las respuestas tardan en llegar. El elder Richard G. Scott enseñó que deberíamos sentir gratitud por esas ocasiones y nos hizo esta promesa: cuando vives dignamente y lo que has elegido está de acuerdo con las enseñanzas del Salvador, necesitas actuar. Sigue adelante con confianza. Dios no permitirá que continúes sin hacerte sentir de que has tomado una mala decisión. Por lo tanto, debemos decidir cuáles de todas esas distintas voces obedeceremos. ¿Seguiremos las voces poco fiables o nos esforzaremos, según sea necesario, para permitir que la voz de nuestro Padre nos guíe y nos proteja del peligro? Busquemos la voz de nuestro Padre. El Señor nos promete que si escuchamos sus preceptos y prestamos atención a sus consejos, Él nos dará más. Testifico que esta promesa es verdadera para cada uno de nosotros. Hace casi un año perdimos a mi hermano mayor en un trágico accidente. Los primeros años de John estuvieron colmados de promesa y logros, pero al crecer, un cuerpo dolorido y una mente poco cooperativa hicieron que la vida le resultara muy difícil. Pero aún así, John mantuvo su fe, decidió perseverar hasta el fin. Sé que John no era perfecto, pero me he preguntado qué fue lo que le brindó esa perseverancia. Muchas voces lo invitaron a volverse cínico, pero él decidió no hacerlo. Por el contrario, hizo todo lo que pudo por afianzar su vida centrada en el Evangelio. Él sabía que de esa forma él sería enseñado. Hermanos y hermanas, en un mundo con tantas voces contradictorias, testifico que nuestro Padre Celestial ha hecho posible que oigamos su voz y la sigamos. Si somos diligentes, Él y su Hijo nos darán la inspiración que buscamos, la fortaleza que necesitamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. She
Agradecemos a todos los que nos han hablado esta tarde y damos gracias por la hermosa música que se nos ha brindado. Recordamos a los hermanos que la sesión general del sacerdocio comenzará en el centro de conferencias esta tarde a las 6 p.m., hora de Salt Lake City. La transmisión de música y palabras de inspiración se emitirá mañana por la mañana, de 9:30 a 10 de la mañana, hora de Salt Lake City. La sesión de la conferencia del domingo por la mañana comenzará inmediatamente después. El último orador de esta sesión será el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles. Tras sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando: «Oh Jesús, mi gran amor». La última oración la ofrecerá la hermana Lisa Harkness, primera consejera de la Presidencia General de la Primaria. Yo quiero hacerlo bien, más allá de las lágrimas, y me emociona ver las lágrimas en los ojos de los jóvenes de este coro. Son un regalo especial. Alzando la vista desde la orilla y mirando más allá de las multitudes que acudían a él para que las bautizara, Juan el Bautista vio en la distancia a su primo, Jesús de Nazaret, caminando con resolución hacia él para pedirle lo mismo, que lo bautizara, con reverencia, pero lo suficientemente audible para los que estaban cerca escucharan. Juan expresó la admiración que todavía nos conmueve 2000 años después. He aquí el Cordero de Dios. Resulta instructivo que el antecesor de Jesús, por tanto tiempo profetizado, no lo llamara Jehová, Salvador, ni Redentor, ni siquiera el Hijo de Dios, que eran todos títulos aplicables. No, Juan escogió la imagen más antigua y tal vez la más comúnmente reconocida de la tradición religiosa de su pueblo. Utilizó la figura del Cordero del sacrificio, que se ofrecía como expiación por los pecados y los pesares de un mundo caído y de las personas caídas que lo habitan. Permítanme analizar un poco esa historia. Tras su expulsión del jardín de Edén, Adán y Eva tenían ante sí un futuro devastador. Habiéndonos abierto la puerta a la mortalidad y la vida temporal, cerraron la de la inmortalidad y la vida eterna para ellos. Debido a una transgresión que habían escogido cometer conscientemente, ahora se enfrentaban a la muerte física y al exilio espiritual, separados de la presencia de Dios para siempre. ¿Qué iban a hacer? ¿Habría una salida de este aprieto? No sabemos cuánto se les permitió recordar a ellos las instrucciones que recibieron mientras aún estaban en el jardín, pero sí recordaban que debían ofrecer con regularidad a Dios un sacrificio, un cordero puro y sin defecto, el primer macho nacido de su rebaño. Posteriormente vino un ángel para explicar que ese sacrificio era una semejanza, una prefiguración de la ofrenda que haría a favor de ellos el Salvador del mundo, que habría de venir. Esto es una semejanza al sacrificio del unigénito del Padre, dijo el ángel. Por consiguiente, te arrepentirás e invocarás a Dios en el nombre del Hijo para siempre jamás. Afortunadamente, había una salida.
En los concilios premortales del cielo, Dios había prometido a Adán y a Eva y a todos nosotros que recibirían ayuda de su puro e inmaculado Hijo primogénito, el Cordero de Dios, que fue inmolado desde el principio del mundo, como más adelante lo describiría el apóstol Juan. Al ofrecer sus propios corderos simbólicos en la vida mortal, Adán y su posteridad expresaban su entendimiento del sacrificio expiatorio de Jesús, el ungido, así como su dependencia de dicho sacrificio. Posteriormente, el tabernáculo erigido en el desierto se convertiría en el escenario de esta ordenanza y después sería el templo de Salomón. Lamentablemente, como símbolo de un arrepentimiento genuino y una vida fiel, el ritual de la ofrenda de cordero sin mancha no funcionó muy bien, como queda revelado en gran parte del Antiguo Testamento. La resolución moral que debía haber acompañado a esos sacrificios a veces duraba menos que el tiempo que tardaba en secarse la sangre derramada. Sea como fuere, no duró lo bastante como para evitar el fratricidio cuando Caín mató a su hermano Abel en la primera generación. Con semejantes pruebas y problemas presentes durante siglos, no es de extrañar que los ángeles del cielo cantaran gozosos cuando por fin nació Jesús, el Mesías prometido por tan largo tiempo. Luego, tras su breve ministerio terrenal, el más puro de todos los corderos pascuales preparó a sus discípulos para su muerte, presentándoles la Santa Cena del Señor. Una forma más personal de la ordenanza que se había iniciado fuera del Edén. Aún iba a haber una ofrenda que incluiría un sacrificio, pero con un simbolismo mucho más profundo, introspectivo y personal que el derramamiento de la sangre de un cordero primogénito. Después de su resurrección, el Salvador dijo a los nefitas: «Y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Por tanto, arrepentíos y sed salvos». Mis amados hermanos y hermanas, con el emocionante nuevo hincapié en el aumento del aprendizaje en el hogar, es crucial que recordemos que aún se nos manda ir a la casa de oración y ofrecer nuestros sacramentos en su día santo. Además de dedicar un tiempo a la instrucción del Evangelio centrada en el hogar, los servicios dominicales modificados tienen como fin reducir la complejidad del horario de las reuniones de una manera tal que se le dé prioridad a la Santa Cena del Señor como el centro de atención sagrado y reconocible de nuestra experiencia semanal de adoración. Debemos recordar de una manera lo más personal posible que Cristo murió a causa de un corazón quebrantado, al tomar completamente Él solo y sobre sí los pecados y el sufrimiento de toda la familia humana. En vista de que nosotros hemos contribuido a esa fatal carga, tal momento exige nuestro total respeto. Por tanto, se nos alienta a venir temprano y reverentes, vestidos de manera adecuada para participar de una ordenanza sagrada. La expresión ropa de domingo ha perdido un poco de su significado en nuestra época, y como aprecio por aquel ante quien nos presentamos, debemos restaurar la tradición del aseo y la buena apariencia donde y siempre que podamos. En cuanto a la puntualidad, siempre se excusará con amor
aquellas benditas madres que cargando con el caos de los hijos, el cereal y las bolsas de pañales, son afortunadas siquiera de llegar a las reuniones. Además, habrá quienes en la mañana del día de reposo evitablemente encuentren su buey caído en un pozo. Sin embargo, a ese último grupo le decimos que resulta comprensible la tardanza ocasional, pero que si el buey está en el pozo cada domingo, les recomendamos seriamente que o vendan el buey o cieguen el pozo. Del mismo modo, extendemos una súplica apostólica para que se reduzca el clamor en el santuario, que son nuestros edificios. Nos gusta conversar los unos con los otros y debemos hacerlo. Es uno de los gozos de asistir a las reuniones de la iglesia, pero no deberíamos hacerlo en el espacio dedicado específicamente a adorar. Temo que cuando nos visite alguien que no es de nuestra fe, se quede sorprendido por lo que en ocasiones puede ser una ruidosa falta de reverencia en un entorno que debería caracterizarse por la oración, la revelación y la paz. Puede que hasta los cielos también se sorprendan. También contribuirá al espíritu de la reunión sacramental que los oficiales que presiden estén en el estrado mucho antes del comienzo, escuchando la música del preludio, dando el ejemplo de reverencia que los demás debemos imitar. Si hay conversación en el estrado, no debe sorprendernos que haya conversación en la congregación. Felicitamos, sin embargo, a los obispados que están eliminando los anuncios que distraen del espíritu de nuestra adoración. Personalmente, no puedo imaginarme a un sacerdote como Zacarías en el antiguo templo del Señor, a punto de participar en el único privilegio reservado para el sumo sacerdote que recibirá en toda su vida. No lo veo deteniéndose ante el altar para recordarnos que solo faltan 6 semanas para una actividad de escultismo y que pronto acaba el periodo de registración. Hermanos y hermanas, esa hora decretada por el Señor es la hora más sagrada de la semana. Por vía de mandamiento nos reunimos para la ordenanza que se recibe de forma más universal en la Iglesia. Lo hacemos en memoria de aquel que pidió si podía pasar de él la copa de la que estaba a punto de beber, solo para seguir adelante, porque sabía que por nuestro bien no podía dejarla pasar. Será útil entonces recordar que un símbolo de esa copa se acerca hacia nosotros por entre las hileras de asientos en ese mismo instante en la mano de un joven de 11 o 12 años. Cuando llegue la hora sagrada de presentar nuestra ofrenda de sacrificio al Señor, tenemos nuestros pecados y faltas que resolver. Pero nuestra contrición será más fructífera si somos conscientes de los demás corazones quebrantados y espíritus apesadumbrados que están a nuestro alrededor. No muy lejos de nosotros está sentado alguien que tal vez haya estado llorando, algunos en forma visible y otras en su interior durante todo el himno sacramental. Podríamos en silencio tomar nota mental de eso y ofrecer a los cielos un trocito de consuelo y un vasito de caridad a favor de ellos o por el miembro triste y con dificultades que no está en la reunión y que, de no ser por algún acto redentor de nuestra parte, tampoco estará allí la próxima semana. O por nuestros hermanos y hermanas que no son miembros de la Iglesia, pero son nuestros hermanos y hermanas. En este mundo
no hay escasez de sufrimiento, tanto en la iglesia como fuera de ella. Así pues, miren en cualquier dirección y encontrarán a alguien cuyo dolor parece demasiado pesado de sobrellevar y cuyas aflicciones parecen no tener fin. Una manera de acordarse siempre de él sería sumarse al gran médico en la tarea interminable de levantar la carga de los que están abrumados y aliviar el dolor de los desconsolados. Amados amigos, al unirnos cada semana en todo el mundo, en lo que esperamos que sea un mayor reconocimiento sagrado del majestuoso sacrificio expiatorio de Cristo, ruego que llevemos al altar sacramental más lágrimas por lo que sufrió y más humildad, cual Cristo la mostró. Entonces, al meditar, orar y renovar nuestros convenios, ruego que tomemos de ese momento sagrado más paciencia para el sufrimiento y más resignación, más humildad, por más gozo. Ruego estas cosas por cada uno de ustedes y para cada uno de nosotros. Aquel para todos nosotros, en el nombre de aquel que partió el preciado pan del perdón y derramó el santo vino de la redención, a un Jesucristo, el gran misericordioso Cordero de Dios. Amén. To thy bosom.
Nuestro querido Padre Celestial, nosotros, tus hijos e hijas, con gratitud y reverencia, expresamos lo que está en nuestro corazón por esta inspiradora sesión de conferencia general. Te agradecemos por los mensajes, la hermosa música y los testimonios que nos ayudaron a sentir tu amor por nosotros. Padre, estamos tan agradecidos de estar viviendo en estos días de continua revelación, donde somos guiados por un profeta, el profeta Russell M. Nelson, y aquellos a quienes has llamado como profetas, videntes y reveladores. Padre, estamos humildemente agradecidos por el sacrificio expiatorio y amoroso de tu Hijo amado Jesucristo. Lo amamos. Y oramos ahora para que las verdades que hemos recibido este día puedan ayudarnos a llegar a ser sus verdaderos discípulos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 189 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo de un coro combinado de alumnos de la Universidad Brigham Young. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution.